En el libro del padre Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, hay dos textos que nos explican la eficacia santificadora que tiene tanto la vida de oración como la liturgia católica. Con respecto a lo primero, la eficacia de la oración, el padre Rollo Marín escribe lo siguiente: a medida que el alma va intensificando su vida de oración, se va acercando más a Dios, en cuya perfecta unión consiste la santidad. La oración es la fragua del amor. En ella se enciende la caridad y se ilumina y abraza el alma con sus llamaradas, que son luz y vida al mismo tiempo. Si la santidad es amor, unión con Dios, el camino más corto y expedito para llegar a ella es la vida de continua y ardiente oración. Y con respecto a lo segundo, es decir, la eficacia santificadora que tiene la liturgia católica, el padre Rollo Marín cita textualmente un texto de la Constitución del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por lo tanto, si la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia, también es la fuente de donde emana la santificación de todos sus hijos. A la luz de estos dos brevísimos textos es que queremos dedicar este sexto día de la novena, en honor a San Juan Pablo Magno, a reflexionar sobre dos aspectos de la vida del Papa Magno: la oración y la liturgia. Vamos a comenzar con lo primero, la oración en Juan Pablo Magno. Vamos a ir tocando algunos puntos brevísimos también para que nos ayuden a ir teniendo una idea clara, aunque sea breve, sobre cómo fue realmente la vida de oración en San Juan Pablo II y cómo esta vida de oración es la que ha constituido un elemento decisivo para su santificación, como lo ha sido también evidentemente para todos los santos. Lo primero que podemos decir de San Juan Pablo Magno en cuanto a la oración es que rezaba todo el tiempo. En un libro que recoge todo el proceso de beatificación del Papa Magno, se dice lo siguiente. Voy a leer textualmente el testimonio acerca de esto que acabo de decir. Rezaba todo el tiempo. Rezaba por las almas a él encomendadas con nombre y apellido. De hecho, se ve en varias partes de un libro. Rezaba a diario no solo por los obispos y sacerdotes por él ordenados, sino también por la curia romana. Tenía junto a su reclinatorio un anuario vaticano y ordenaba que se lo lleven a Castel Gandolfo en sus vacaciones. Rezaba por ellos después de la misa. Rezaba por todos ellos después de la misa. En las buenas rezaba, en las malas también rezaba. Ante los problemas rezaba, en la muerte rezaba, en la enfermedad rezaba, en la salud rezaba, ante el sufrimiento, el hambre, la pobreza, la incomprensión, rezaba. Por lo tanto, un hombre de profunda vida de oración que rezaba todo el tiempo. En segundo lugar, acerca de la oración de San Juan Pablo Magno, podemos decir que realmente él era un verdadero místico. Es lo que afirma el padre Huela en el libro Juan Pablo Magno, recogiendo el testimonio de varios que han podido comprobar cómo el Papa Magno había llegado ya a esta etapa de la vida espiritual predominantemente mística. Leo simplemente el segundo testimonio que el padre Huela recoge en este capítulo, titulado precisamente Era un místico. Años más tarde encontré lo siguiente. Volviendo a hablar de la oración de Karol Wojtyła, el cardenal Andrzej Deskur me desvela finalmente el misterio. Él había recibido el don de la oración infusa, es decir, un don especial de Dios que se manifestaba durante la oración. ¿Desde cuándo? Desde la edad de 26 años.
Se trata del año 1946, año de su ordenación sacerdotal y que coincide con su significativo encuentro con San Juan de la Cruz, a cuya lectura fue introducido por aquel místico desconocido, quien fuera Jan Tyranowski. Y lo tercero que también podemos afirmar de San Juan Pablo Magno y su vida de oración es que, según el testimonio de un gran amigo suyo, el cardenal Nagy, el primer indicio que daba a entender de que se estaba ante un hombre santo era precisamente su vida de oración. Permítanme también a continuación leer el siguiente testimonio recogido en el mismo libro recién citado, en el mismo capítulo. Afirma el cardenal Nagy: es una de las preguntas que me planteo continuamente. ¿En qué momento me di cuenta de que estaba tratando con un candidato a los altares? Y se responde: creo que el primer indicio fue la intensidad de su oración. Realmente un testimonio sencillo, pero profundo y elocuente, que nos hace comprender a todos nosotros que si hay un gran legado de Juan Pablo Magno para todos nosotros, es la constancia, la perseverancia, la profundidad y el amor a la vida de oración, con esa intención de llegar a la santidad. Bien, terminamos acá la primera parte, la oración en la vida de San Juan Pablo Magno. Tenemos que ir ahora a lo segundo, a lo que San Juan Pablo Magno enseñaba acerca de la liturgia, lo que enseñaba precisamente sobre la liturgia y la eficacia santificadora. Voy a tomar como punto de partida también otro testimonio del mismo cardenal Nagy, también un testimonio muy sencillo, pero que también no deja de ser elocuente sobre lo que este cardenal apreciaba en Juan Pablo Magno en las veces que tuvo la gracia de concelebrar la Santa Misa con él. Escribe el cardenal: cuando se acercaba al altar, parecía que pertenecía a otro mundo, y cuando ya era anciano y sufría, esta transfiguración era todavía más evidente. No cabe duda de que si San Juan Pablo Magno podía experimentar esta transformación cada vez que celebraba la Santa Misa, era también precisamente por el gran amor, por el gran respeto que tenía a la liturgia católica. Algunas enseñanzas acerca de la Sagrada Liturgia, enseñanzas consignadas por escrito sobre Juan Pablo Magno y que a nosotros también nos pueden ayudar para nuestra reflexión y sobre todo para nuestro apostolado. Voy a citar textualmente enseñanzas de San Juan Pablo Magno que tienen mucha relación con nuestra familia religiosa. Para esto recordemos que uno de los elementos no negociables que se desprenden del carisma es la digna celebración de la Santa Misa. Nosotros hemos de caracterizarnos por la importancia que se le debe dar a la celebración de la Santa Misa, así como por el modo reverente de celebrarla. Por eso, el énfasis que se le debe dar a la vida litúrgica en el instituto. Y también se dice al respecto, es una característica nuestra la marcada devoción eucarística. ¿Qué nos enseña San Juan Pablo Magno acerca de la Sagrada Liturgia? Leo simplemente dos textos. La liturgia debe fomentar el sentido de lo sagrado y hacerlo resplandecer. Debe estar imbuida del espíritu de reverencia y de glorificación de Dios. Y en otro lugar se escribe lo siguiente acerca de la acción litúrgica y de lo sagrado que tiene que tener toda auténtica celebración litúrgica. Dice Juan Pablo Magno al respecto: esto hay que recordarlo siempre, y quizás sobre todo en nuestro tiempo en el que observamos una tendencia a borrar la distinción entre sacrum y profanum,
dada la difundida tendencia general, al menos en algunos lugares, a la desacralización de todo. En tal realidad, la Iglesia tiene el deber particular de asegurar y corroborar el sacrum de la Eucaristía. En nuestra sociedad pluralista y a veces también deliberadamente secularizada, la fe viva de la comunidad cristiana garantiza a este sacrum el derecho de ciudadanía. Hay otros puntos también que hacen referencia al amor, al amor a la liturgia, al amor a la celebración digna de la Santa Misa de San Juan Pablo Magno. Algunas enseñanzas que también podemos extraerla de la carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo del año 1986. Esta es una carta que tiene la particularidad de poner como ejemplo para los sacerdotes, en varios aspectos del ministerio sacerdotal, la gran figura de San Juan María Vianney, como digo, en distintos aspectos. En concreto, sobre el amor a la liturgia y el amor a la Eucaristía, San Juan Pablo Magno recordaba lo siguiente del santo cura de Ars, que también puede servir realmente para nuestra enseñanza. Escribía San Juan Pablo Magno: en ella, es decir, en la Santa Misa, se hace presente el sacrificio del Calvario para la redención del mundo. Evidentemente, el sacerdote debe unir al ofrecimiento de la misa la donación cotidiana de sí mismo. Por tanto, es bueno que el sacerdote se ofrezca a Dios en sacrificio todas las mañanas. La comunión y el santo sacrificio de la misa son los dos actos más eficaces para conseguir la transformación de los corazones. Quiero hacer hincapié en esta última expresión. La comunión y el santo sacrificio de la misa son los dos actos más eficaces para conseguir la transformación de los corazones. Esto nos habla a todos nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos, sobre la convicción sobrenatural que tenemos que tener de que la conversión de los corazones, la nuestra y la de los demás, la hemos de buscar principalmente en la Santa Misa, en la celebración y en la participación de la Santa Misa de manera constante, y si fuese posible diaria, al menos para los fieles laicos. Hay un segundo texto también que sacamos de esta misma carta, está citado a continuación de lo que acabo de leer. Hablando sobre San Juan María Vianney, dice San Juan Pablo Magno: de este modo, la misa era para Juan María Vianney la grande alegría y aliento en su vida de sacerdote. A pesar de la afluencia de penitentes, se preparaba con toda diligencia y en silencio durante más de un cuarto de hora. Celebraba con recogimiento, dejando entrever su actitud de adoración en los momentos de la consagración y de la comunión. Con gran realismo hacía notar este santo que la causa del relajamiento del sacerdote está en que no dedica suficiente atención a la misa. Son palabras realmente con una fuerza enorme para todos nosotros, pero sobre todo para nosotros, los sacerdotes, sobre el momento central o el lugar central que la Santa Misa tiene que tener en nuestra jornada, en todos nuestros días. A modo de conclusión, ¿cómo podemos terminar entonces esta reflexión sobre la oración y la liturgia en Juan Pablo Magno? La oración constituía la fuente esencial de la que el Papa extraía la energía espiritual que necesitaba para la vida cotidiana. Su ministerio sacerdotal se alimentaba de un continuo y extraordinario contacto con Dios, del que destacaba la Santa Misa.
Por lo tanto, oración y Santa Misa, oración y liturgia bien vivida eran las fuentes de las cuales inagotablemente Juan Pablo Magno sacaba la energía espiritual que necesitaba para la vida cotidiana. En este sexto día de la novena pedimos para todos nosotros, para todos los miembros de nuestra familia religiosa, la gracia de ser amantes de la liturgia católica, de evangelizar eficazmente la cultura a través de la verdadera liturgia católica, de la preocupación por realizar, vivir la liturgia católica como debe ser, y también la gracia de ser hombres y mujeres de verdadera oración y de encontrar, a ejemplo de San Juan Pablo Magno, nuestra santificación en la vida de oración. Y esta gracia se la pedimos hoy al Señor por intercesión de San Juan Pablo Magno.